Cuando era niña, un día normal en nuestra tranquila casa se convirtió en el comienzo de una pesadilla. Un hombre extraño, que nadie conocía, llegó de manera inesperada, cargando 2 grandes cajas. Estaban repletas de juguetes, y nos explicó que eran para un puesto de feria, pero que necesitaba dejarlas en algún lugar por unos días. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas de desconfianza, sin saber si debían aceptar o no. Pero fue mi tío abuelo, siempre confiado y sin demasiadas precauciones, quien tomó la decisión. No pasa nada, las guardamos, dijo, sin imaginar lo que estaba por desatarse. Desde el momento en que esas cajas cruzaron el umbral de la puerta, la atmósfera en la casa cambió. Una pesada sensación, casi como un frío inexplicable, empezó a envolvernos a todos. No lo notamos de inmediato, pero pronto pequeños infortunios comenzaron a golpear a cada miembro de la familia. Cosas insignificantes al principio, objetos que se extraviaban, luces que parpadeaban sin razón, pero luego, las situaciones fueron empeorando. Yo, siendo solo una niña, no comprendía bien lo que ocurría. Mi única curiosidad giraba en torno a aquellas cajas. Una tarde, no pude resistir más, y convencí a mi tío para que las abriera. Adentro, los juguetes parecían normales al principio, aunque algunos tenían un aspecto perturbador. Entre ellos, 2 muñecas pequeñas de cabello corto me llamaron la atención, una rubia y otra castaña, además de un payaso de peluche con una forma extraña, casi de estrella. Mi tío, sin pensarlo mucho, me dijo que podía escoger algunos, que él se encargaría de pagarlos si el hombre volvía. Escogí esas 2 muñecas y el payaso, ignorando la creciente incomodidad que se cernía en la casa. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a ponerse aún más raras. A los pocos días, un olor nauseabundo empezó a emanar de las muñecas. Era como si algo muerto estuviera encerrado dentro de ellas. Mi madre intentó lavarlas varias veces, pero el hedor persistía, empeorando cada día. Finalmente, decidimos deshacernos de ellas. Eso fue solo el comienzo. La primera vez que las tiramos, pensamos que todo había terminado, pero, unos días después, al salir al jardín, allí estaban, medio enterradas entre la tierra húmeda. No había forma lógica de explicarlo. Las tiramos nuevamente, esta vez asegurándonos de dejarlas lo más lejos posible, pero volvieron, una y otra vez. Cada vez que las encontrábamos, parecían más deformadas, como si algo en el suelo las estuviera consumiendo. El payaso, por su parte, no era mejor. Su gran sonrisa, que al principio parecía inofensiva, pronto se volvió inquietante. Por las noches, sentía como si esos ojos de botones oscuros me observaran desde algún rincón, aunque estuviera seguro en la repisa. Algunas veces, lo veía inclinado de forma extraña, como si alguien lo hubiera movido cuando nadie estaba en la habitación. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observado no me dejaba dormir. La tensión en la casa aumentó a tal punto que mi madre, desesperada, decidió que ya era suficiente. Rezaba todas las noches, llenando la casa de oraciones y velas encendidas, pero cada vez que mirábamos a esos juguetes, sentíamos que había algo más, algo que no comprendíamos. El hombre que había dejado las cajas nunca regresó, como si hubiera desaparecido, y los fenómenos extraños continuaban. Finalmente, después de semanas de desesperación, decidimos deshacernos de todos los juguetes. Los enterramos en el fondo del jardín, rezando para que con ellos se fueran las sombras que habían invadido nuestra casa. Poco a poco, la energía pesada que nos había atormentado comenzó a disiparse, los ruidos inexplicables cesaron, y la casa volvió a su paz habitual. Pero aún hoy, a veces, siento la mirada de ese payaso en mis sueños. Nunca supimos quién era el hombre, ni qué historia oscura acompañaba a esos juguetes. Pero lo que ocurrió en esos días dejó una huella imborrable en nuestra memoria.
Y aunque todo parece haber quedado atrás, siempre queda la duda. ¿Realmente nos deshicimos de ellos? Antes de que la tecnología dominara nuestras vidas, la infancia tenía un aire distinto, casi mágico. Mis días estaban llenos de travesuras y juegos sencillos, canicas, trompos, correr descalzos bajo el sol. Eran tiempos felices, tiempos en los que cualquier objeto podía convertirse en un tesoro y cualquier rincón de la casa, en un escenario de aventuras. Pero una tarde, todo cambió. Una de mis primas tenía un nenuco, un muñeco al que trataba como si fuera real. Era raro verla sin él, lo llevaba a todas partes, lo cuidaba como si fuese un bebé de verdad. Recuerdo claramente su expresión cuando lo abrazaba, como si ese muñeco tuviera vida. Lo que entonces no sabíamos era que esas palabras, vida, se convertirían en una pesadilla. Aquella tarde, como era costumbre, fuimos a jugar a la casa de nuestros primos. Todo parecía normal al principio, pero al cruzar la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía por qué, pero la casa se sentía diferente. El aire estaba denso, como si algo invisible flotara en cada rincón. No le di importancia, y seguimos adelante. Cuando llegamos al cuarto de juegos, nos detuvimos en seco. Algo no estaba bien. Allí, en medio de la habitación, había un frasco grande, de esos de plástico transparente donde antes se guardaba maní o café. Dentro, apretado como si alguien lo hubiese forzado a entrar, estaba el nenuco de mi prima. El muñeco, que siempre había estado entre sus brazos, ahora estaba atrapado, comprimido grotescamente en el frasco. Su rostro, que alguna vez había sido una simple máscara plástica de sonrisa, ahora parecía distinto, distorsionado, casi dolorido. Mi hermano, siempre curioso, preguntó con extrañeza, ¿por qué está ahí? El mayor de mis primos, con la cara pálida y los ojos inquietos, nos miró y dijo, con una voz que temblaba, el bebé se movió. Nos quedamos en silencio, el tipo de silencio que congela el corazón. El nenuco se movió, repitió, y en ese instante, como si el muñeco hubiera escuchado aquellas palabras, levantó un brazo, justo frente a nuestros ojos. Mi piel se erizó, y un frío espantoso recorrió mi cuerpo. Nadie se atrevía a gritar. El terror puro nos mantenía congelados en el lugar, observando cómo ese muñeco, ese objeto inerte, cobraba vida ante nosotros. El pánico finalmente rompió el hechizo, y en un acto reflejo, todos corrimos fuera de la casa. Afuera, respiramos agitadamente, intentando entender lo que acabábamos de ver. No sabíamos si habíamos imaginado todo, si el miedo nos había jugado una mala pasada, pero la imagen de ese brazo levantándose seguía clara en nuestras mentes. Mi primo mayor, tratando de calmar la situación, decidió que no podía dejar las cosas así. Voy a sacarlo, dijo con una firmeza que intentaba ocultar su miedo. No queríamos que entrara, pero lo seguimos, casi obligados por una mezcla de curiosidad y terror. Al llegar al cuarto, lo vimos acercarse al frasco. El muñeco seguía allí, quieto, pero algo en su expresión había cambiado. Mi primo lo sacó del frasco y, con un gesto violento, lo lanzó al suelo. El nenuco chocó contra el piso con un golpe seco, pero eso no fue suficiente. El miedo de mi primo lo llevó a levantarlo de nuevo y golpearlo una y otra vez, cada golpe resonando en la habitación como un eco lejano. Con cada impacto, parecía que el muñeco cobraba más fuerza, como si algo oscuro dentro de él estuviera despertando. Entonces, en medio de ese caos, algo aún más aterrador ocurrió. Con cada golpe,
el plástico de la cabeza del nenuco comenzó a agrietarse. Al principio pensamos que era solo el material rompiéndose, pero luego, un líquido espeso y rojizo empezó a escurrir desde las grietas. Al principio era transparente, pero poco a poco se tornó rojo, como sangre. Nos quedamos paralizados, observando con horror cómo ese líquido goteaba al suelo. El muñeco sangraba. Mi prima, aterrada, soltó un grito desgarrador y salió corriendo de la habitación. El muñeco seguía allí, tirado en el suelo, su cabeza rota, y ese líquido oscuro formaba un charco bajo él. No podía apartar la vista. Era como si, en cualquier momento, el muñeco fuera a levantarse, mirarnos y atacarnos. Intenté detener a mi prima cuando corrió a avisar a los adultos. Sabía que nadie nos creería. Pensarían que estábamos inventando cosas o jugando con alguna broma de mal gusto, pero el miedo era demasiado real. Los adultos finalmente llegaron, y al ver el estado del muñeco, la confusión se apoderó de todos. Nadie podía explicar lo que había pasado, pero tampoco podían ignorarlo. Después de mucha discusión, decidimos amarrar al nenuco de pies y manos, como si fuera un prisionero, para evitar que volviera a moverse. Usamos cuerdas, asegurándonos de que no hubiera forma de que se escapara. Lo arrojamos a la basura, con la esperanza de que todo terminara allí. Pero en el fondo, sabíamos que algo había cambiado, que no era un simple muñeco lo que habíamos enfrentado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al nenuco de pie frente a mi cama, su rostro deformado y cubierto de sangre. Lo veía avanzar lentamente, paso a paso, con sus ojos vacíos y su cuerpo roto, buscando venganza. Los sueños se volvieron recurrentes. Siempre la misma escena, el nenuco saliendo de la basura, su cuerpo maltratado y su cabeza sangrante, volviendo para castigarnos por lo que habíamos hecho. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera volver a dormir en paz, pero hasta el día de hoy, la imagen de ese muñeco sangrando me persigue. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió, como si intentar olvidarlo fuera la única manera de seguir adelante. Pero hay algo que siempre llevaré conmigo, la certeza de que ese nenuco nunca fue solo un muñeco.